La riqueza y belleza que nos aporta la naturaleza, de la que formamos nosotros parte, es insustituible y muy frágil. Es nuestra vida. Ha sido el mensaje de Naciones Unidas en el Año Internacional de la Biodiversidad 2010 que acaba de concluir. Porque la biodiversidad se extingue a una velocidad hasta ahora desconocida, 1000 veces superior a lo que sería su ritmo natural, como advierten los científicos. La casi totalidad de los ecosistemas de la Tierra se han transformado radicalmente por la acción del hombre y seguirán transformándose, una situación que nos acerca a un punto sin regreso. Quizás, y es uno de los objetivos de este año de la biodiversidad que hemos vivido, quizás de lo que tenemos que darnos cuenta es de que estamos afectando a la biodiversidad del planeta de una forma no sostenible, es decir, estamos forzando la biodiversidad hasta un punto en el que ésta ya no se va a comportar como se estaba comportando hasta ahora. Y es nuestro sustento, es nuestro sustrato, nosotros vivimos dentro de esa biodiversidad. Si rompemos, si afectamos tanto el entorno que nos rodea como para que se haga insostenible, tenemos que plantearnos si vamos a poder seguir viviendo aquí. Y tanto porque la biodiversidad abarca la enorme variedad de formas que organizan la vida. La biodiversidad o la diversidad biológica es el fruto del proceso de interacción de la vida y el planeta durante los últimos 3.500 millones de años. Por lo tanto, es una situación muy compleja que afecta a todos los niveles de organización de la vida. Tenemos a la biodiversidad expresándose a nivel genético, la tenemos expresándose a nivel de poblaciones, de especies, y hablaríamos entonces de una diversidad taxonómica, y la tenemos expresándose a nivel de ecosistemas, de situaciones mucho más complejas en las que los organismos se relacionan entre sí y se relacionan con el medio. Incluye a las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, animales, plantas, virus o bacterias, espacios o ecosistemas de los que forman parte los genes que hacen a cada especie diferente del resto y dentro de estas especies a cada individuo. De sus servicios obtenemos alimentos, medicamentos o fibras para la confección de tejidos. Nos asegura agua depurada, aire respirable, se ocupa de la formación de los suelos y de todo el ciclo de nutrientes necesarios para la agricultura. Hace viable la pesca y está en la base de muchos procesos industriales. También forma parte del capital natural del mundo y ayuda a los ecosistemas y a la sociedad a aumentar su resiliencia, es decir, a aumentar la capacidad de recuperación ante las perturbaciones. Los recursos de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas sustentan el 40% de la economía mundial. Su importancia es crucial y su pérdida insustituible. No podemos ser indiferentes. Los problemas ambientales cada vez son más complejos. Al ser complejos son lo que se llaman problemas perversos. ¿Qué es un problema perverso? La gente tiene muy claro que hay un problema cuando no hay solución. Si tienes solución, no tienes problema. Pero ¿y si los problemas ambientales en el contexto del cambio global no tienen solución porque son cada vez más dinámicos, hay más actores sociales implicados, los impulsores de cambio, los factores de tensión actúan a diferentes escalas, con lo cual hay una solución, con lo cual no tenemos el experto que dice, este es el problema de conservación de tal especie, la solución es esta, no es así. Tenemos que romper con esa visión elitista, biocéntrica, centrada en un sector social muy determinado. La conservación cada vez más tiene que ser más social y más participativa. Cada vez más la sociedad tiene que entender que tiene que implicarse en la conservación de la biodiversidad porque le va la vida a ello. Esta complejidad también dificulta la evaluación de la biodiversidad porque ninguno de sus componentes, genes, especies o ecosistemas, constituye un indicador completo y cada elemento tiene sus propias formas de medición que no se pueden aplicar al resto. Se suele utilizar como indicador la biodiversidad taxonómica, es decir, el número de especies que hay habitualmente, comparándolo con el que había antes o con el que hay en ecosistemas semejantes. El problema, como alertan los expertos, es que los datos sobre el número de especies conocidos solo son la punta del iceberg y hay muchos millones sin evaluar. Si hablamos a nivel mundial, hay mucho desconocimiento, es decir, no sabemos realmente cuánta biodiversidad hay en el planeta. No sé, las cifras hablan de aproximadamente 1.750.000 especies descritas por la ciencia.
de flora, fauna, etc. ¿Cuántas puede haber? Se manejan cifras de 13 millones, 30 millones, 100 millones, es decir, lo que parece asombroso es que a estas alturas no tengamos ni la más remota idea de cuánta biodiversidad hay en el planeta, y estamos hablando no solo ya de microorganismos, que eso es imposible casi, ¿no?, sino de plantas y animales, ¿no? Las selvas tropicales, sobre todo amazónicas, asiáticas, etcétera, son laboratorios evolutivos y allí está todo por hacer. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su última actualización de la lista roja de especies amenazadas, ha detectado que 17.291 especies de las 46.677 estudiadas están en peligro de extinción. Una amenaza que afecta al 21% de los mamíferos, al 30% de los anfibios, al 12% de las aves, 28% de los reptiles, 37% de los peces de agua dulce, 70% de las plantas y al 35% de los invertebrados. El ritmo al que se produce esta desaparición es muy alarmante. Estamos en una situación en la que la tasa de desaparición de especies es mucho mayor que la que sería normal. Y decir que sería normal es mucho decir. Sabemos que la tasa de extinción de especies respecto a la tasa de aparición de especies nuevas varía mucho a lo largo de la historia de la vida en el planeta. El planeta ha sufrido procesos de extinción drásticos, enormemente drásticos. Podemos contabilizar en el pasado hasta 5 procesos de enormes extinciones. Extinciones que se han llevado por delante hasta el 90% de las especies que había en ese momento sobre el planeta. No pasa nada, si nos ponemos así, después de cada gran crisis la naturaleza se ha reorganizado y se ha vuelto a reproducir de forma distinta la situación de los ecosistemas que había anteriormente. La diferencia con esta que parece que estamos viviendo, con este pico de extinción, es que sabemos que lo estamos provocando nosotros, es decir, somos una especie que sabemos que estamos haciendo lo que estamos haciendo y podemos medir cómo lo estamos haciendo y sabemos qué consecuencias tiene. Entonces, somos capaces de actuar también para corregir algunas de las cosas si los resultados no nos interesan. Los científicos alertan de que podemos estar ante una sexta gran extinción del planeta, cuyas consecuencias son muy difíciles de predecir porque en las anteriores no había una especie tan dominante como el hombre. Lo que sí que podemos ver es que hay momentos en que, siguiendo un incremento de extinción, o sea, un incremento de pérdida de especies, se entra en una situación en barrena, una especie de castillo de naipes, ¿no? Hay un momento de no retorno en el que la desorganización de todos los ecosistemas hace que sean tan sensibles que prácticamente todos se colapsen en muy poco tiempo. Eso lo hemos visto en situaciones anteriores y es muy famosa la que ocurrió hace 65 millones de años a finales del Cretácico. Una situación que estaba presionando al planeta, que podemos reconocer en el registro fósil, un cambio climático producido por emanaciones volcánicas que llevaban 2 millones de años produciéndose en Asia, un cambio en la circulación oceánica que produce también cambios climáticos en el planeta, coloca a todo el sistema vivo en una situación muy debilitada, que una pequeña gota de agua, como puede ser el impacto de un meteorito, de los muchos impactos de meteorito que ha tenido este planeta, funciona como el detonador de esa situación de castillo de naipes y toda la biodiversidad de ese momento se viene abajo y hay que recomponerla. Las causas de este incremento en la pérdida de biodiversidad son la fragmentación, degradación y destrucción de hábitats. También influyen el cambio climático, la sobreexplotación de recursos, la desertización, la agricultura y ganadería intensivas, la introducción de especies exóticas o la contaminación. Como simple botón de muestra, la preocupante desaparición de las abejas. Las abejas son unos importantísimos polinizadores de todo tipo de planta. No solo las abejas, sino los abejorros, en fin, no solo las abejas de la miel, sino un montón de insectos de ese estilo, son polinizadores. Polinizadores no solo de las plantas silvestres, sino de los cultivos. Si no tuviéramos abejas, probablemente sería un verdadero desastre, porque no tendríamos frutos, ni tendríamos plantas para crecer en los invernaderos. La enfermedad de las abejas no está muy claro, ya digo que no soy experto,
Parece que puede estar relacionado con falta de alimento, con cambios climáticos y con hongos o ácaros, o sea que hay diversas causas. No se ha explicado todavía, al menos hasta donde yo sé, suficientemente bien cuál es el problema. Pero desde luego la desaparición de los insectos es un tema muy importante, es un grupo de animales al que no le damos mayor importancia, ¿no? Siempre pensamos en las aves, en los mamíferos, ¿no? Como especies amenazadas, pero los insectos tienen un papel fundamental en los ecosistemas, en que todo funcione. Y los insectos, muchos de ellos están desapareciendo pues, por plaguicidas, pesticidas, contaminación, etc. Les prestamos poca atención en general. Si seguimos con este ritmo, en 2030 necesitaremos 2 planetas para absorber los desechos de CO2 y mantener el consumo de recursos naturales, como alerta el informe Planeta Vivo 2010 que la organización conservacionista WWF presentó en octubre pasado. Se ha hecho en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres y la Red de la Huella Global. Como refleja el informe, el indicador Huella Ecológica Global ha aumentado más de un 50% desde 1966, especialmente a causa del carbono. La huella ecológica global analiza no solo el área de cultivo que necesitamos, de carne y de productos lácteos, de productos forestales, de productos derivados de la pesca, sino también el área que necesita la humanidad para crear sus infraestructuras y también el área necesaria que es necesaria para el planeta para absorber las emisiones de CO2 procedentes de las emisiones por la quema de combustibles fósiles. Hemos constatado con este análisis de la huella ecológica de la humanidad en estos 30-40 años que estamos viendo por encima de las capacidades que tenemos en un solo planeta. Es decir, en este momento calculamos que la humanidad está consumiendo 1,5 planetas para abastecer toda su demanda. Hemos visto también lo que está pasando con esa huella, el impacto que está teniendo en determinados ecosistemas en todo el mundo. Y hemos visto, por ejemplo, que los ecosistemas tropicales son los que están desapareciendo y descendiendo a más rápido en cuanto a su biodiversidad por el impacto de esta huella. Y luego hemos investigado cuáles son los países con una mayor huella ecológica en todo el mundo. Y ahí vemos que países como Emiratos Árabes, como Qatar, como Estados Unidos, siguen siendo los más altos en huella ecológica. Es decir, calculamos que si toda la humanidad utilizara los recursos como estos países, necesitaríamos 4,5 planetas para abastecer esa demanda. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe. La tendencia de pérdida de riqueza natural de los últimos 40 años se mantiene constante. El análisis de los datos del Índice Planeta Vivo 2010, en el que se miden las tendencias en el estado de la biodiversidad global, ha constatado una caída del 30% en la salud de las especies que son la base de los servicios ecosistémicos de los que dependemos. El descenso afecta al 60% de las zonas tropicales, al 35% del hábitat de agua dulce, 25% del terrestre y 25% del marino. Por regiones biogeográficas, la situación más grave se está produciendo en la región Indo-Pacífica, un 66% de pérdida. Si uno se fija en el planeta y lo tiene en la cabeza, y como siempre dividido como en hemisferio norte y sur, es curioso cómo coincide que la región neártica, la del norte de América, Canadá, Estados Unidos y Groenlandia, y la del hemisferio norte de Eurasia, han aumentado curiosamente el índice Planeta Vivo. En primer lugar, porque todas las medidas de conservación que se han puesto en marcha para garantizar este aumento son justamente desde el año 70, que es donde empezamos a hacer el estudio, y todos los impactos se han producido mayoritariamente antes. Y sin embargo vemos en el sur, y evidentemente en el Neártico hay una disminución grande del índice Planeta Vivo, también en el afrotropical y sobre todo, increíblemente, en la región Indo-Pacífica, toda la región que comprende el Triángulo de Coral, los bosques tropicales de Sumatra y Borneo, Indonesia, el sureste asiático, han disminuido el índice Planeta Vivo un 66%. Y es una bajada tremenda que hace alusión evidentemente al impacto de la agricultura intensiva, de la destrucción de bosques, de la destrucción de humedales, de la contaminación del agua, justamente desde el año 70 al 2007, ¿no? La puesta en marcha de medidas de conservación ha tenido efectos positivos en la pérdida de biodiversidad en algunas de las bioregiones analizadas. El índice afrotropical, por ejemplo, ha subido, de perder un 55%, el índice ha perdido apenas un 15% ahora mismo. Eso es debido a las medidas de conservación que se están haciendo en África, a las áreas protegidas y cómo se está gestionando el territorio a través del ecoturismo, de zonas protegidas, y ha hecho aumentar, aupar ese índice Planeta Vivo. Pero en conjunto, de todas las regiones, al final lo que tenemos que hablar es de un descenso global. La actual crisis económica ofrece una oportunidad única para reevaluar el modelo de desarrollo y hacerlo más sostenible.
WWF, a partir de los datos del informe, propone incidir en dos ámbitos prioritarios: energía y alimentación. Primero, apostar por la eficiencia energética, donde hay mucho donde avanzar, y luego proponemos que al menos el 95% de la energía que se consuma en todo el mundo en el año 2050 provenga de energías de fuentes renovables. Luego hemos visto que otro de los grandes factores que están aumentando la huella ecológica y el impacto sobre la naturaleza es la alimentación en el mundo. Vemos con mucha preocupación el incremento constante y muy acelerado del consumo y la producción de carne y productos lácteos en todo el mundo, que tiene una gran demanda tanto de cultivos intensivos como de agua para generar esta carne. Y creemos que hay que cambiar también la dieta, ir hacia una dieta mucho más moderada en carne. Y en tercer lugar, proponemos un uso mucho más racional del agua, que es donde estamos viendo que se están produciendo los impactos más grandes. Creemos que hay que cambiar el modelo agrícola en todo el mundo, hacerlo mucho más sostenible e invertir mucho más en la conservación de los ríos y en la restauración de los ecosistemas de agua dulce. Es necesario cambiar la actitud hacia el problema. Los expertos insisten en que la experiencia demuestra que las medidas de conservación son eficaces. Hay que actuar y evitar algunos negacionismos instalados en las actitudes de los ciudadanos ante esta cuestión. Estamos viviendo no solamente en un mundo en que pontificamos, o podríamos llamarle de mercadolatría, sino también de tecnolatría. Es decir, bueno, ¿qué más da? Llevan los científicos, los grupos ecologistas, arrepentiros, el fin del mundo está cerca y más lejos de la realidad. Creemos ahora que es posible un desacoplamiento entre naturaleza y seres humanos, como esto que de la naturaleza no tiene que ver conmigo, que saquear los océanos, que destrozar los bosques, que contaminar los ríos, no tiene nada que ver conmigo. Y eso es totalmente falso. Evidentemente no es lo mismo contaminar un río en el norte que en el sur. En el norte tenemos tecnología, si lo contaminamos ponemos una depuradora. En el sur, si lo contamina, la población local se tiene que ir, porque no tiene agua para beber o no tiene peces para pescar. De tal manera que estamos metidos en toda una especie de, desde mi punto de vista, de ignorancia colectiva de que existen unos vínculos muy estrechos entre conservación de la naturaleza y la biodiversidad y mi bienestar. Ojo, digo bienestar, no nivel de vida. La protección de la biodiversidad se instala en la agenda internacional en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. En Johannesburgo, en el año 2002, se aprueba el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, que tenía como objetivo lograr para el año 2010 una reducción significativa del ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica a nivel mundial, regional y nacional. Una meta que se incluyó en el Plan Estratégico del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Para apoyar la consecución de esta meta se lanzó la iniciativa Cuenta Atrás 2010. En ese programa Naciones Unidas lo que trataba era de crear una red de actores sociales que se pusieran de acuerdo para desarrollar determinadas actividades que para justo en este año, en el 2010, hubiéramos sido capaces de detener la que ya en ese momento eran unas tasas de extinción de biodiversidad muy importantes. Resulta que hemos llegado al año 2010 y no solamente no hemos detenido la pérdida de biodiversidad, sino la hemos incrementado a unas tasas que nunca habían existido en la historia de la vida de este planeta. ¿No será que después de estos 10 años del programa de la Cuenta Atrás ha habido mucha conversación y poca conservación? Generalmente vamos a las cumbres en las que revisamos todo este tipo de acuerdos y nos damos cuenta de que no los cumplimos, de que lo que dijimos en Río, de que íbamos a parar la extinción de las especies o que íbamos a bajar las tasas de extinción de las especies en un plazo de 10 años, en 2002 en Johannesburgo no habíamos llegado. Y lo que planteábamos en Johannesburgo de Biodiversidad 2010, en los que íbamos a tener una serie de valores en los que las tasas iban a mejorar, tampoco hemos llegado, y las revisiones que estamos haciendo en el 2010 nos dicen que no hemos llegado. Pero hay una cosa que contribuye a esa parte agridulce, que es, estamos mejor que si no estuviésemos tomando medidas. No somos capaces de cumplir con lo que estamos diciendo, pero apuntamos hacia objetivos que van en esa dirección.
Aunque no se han alcanzado estas metas, la conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica celebrada en Nagoya, Japón, en noviembre de 2010, ha puesto de nuevo el problema en la agenda internacional. Los resultados de esa reunión han sido francamente positivos. Yo diría por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque hemos conseguido definir unas líneas de trabajo, un plan de actuación de cara al año 2020 que nos permite fijar nuevas metas, nuevos objetivos, muy importantes además, que nos ratifican en la idea de que la comunidad internacional está dispuesta a trabajar. Y son además metas importantes como el hecho de conseguir proteger el 17% de los ecosistemas terrestres y de agua dulce del planeta, el 10% de los ecosistemas costeros y marinos, y de seguir trabajando para reducir la pérdida de hábitat, sobre todo de los bosques, en al menos un 50%. Es decir, son metas ambiciosas, importantes, y yo creo que nos vuelven a situar en la dirección adecuada. Otro resultado importante es que después de muchos años hemos conseguido finalizar un protocolo para permitir que se comparta los beneficios del uso de la biodiversidad. Hemos conseguido un protocolo que de alguna manera tiende un puente entre los países en vías de desarrollo, los países menos favorecidos y los países más desarrollados, para que todos tengamos motivos para hacer un uso responsable de la biodiversidad. Este protocolo, por poner un ejemplo que se pueda entender, va a permitir que cuando las empresas farmacéuticas o cosméticas utilicen plantas o animales o microorganismos a la hora de desarrollar sus productos y generen beneficios de la venta de esos productos, las comunidades que albergan esos recursos naturales reciban también parte de esos beneficios. Naciones Unidas declaró 2010 como Año Internacional de la Biodiversidad. Se han realizado campañas de sensibilización a nivel mundial, regional y nacional, y se han incrementado las investigaciones sobre la magnitud del problema. En España, la campaña ha buscado fundamentalmente que se hable de biodiversidad. La campaña fundamentalmente pretendía responder a un dato que nos preocupa, especialmente la Fundación Biodiversidad, y es una realidad, y es que hoy por hoy prácticamente 3 de cada 4 personas en España desconoce el significado de la palabra biodiversidad, pero lo que es más importante, desconoce la importante conexión que existe entre la biodiversidad y nuestro bienestar diario, aspectos como nuestra salud, nuestra alimentación, las propias políticas de generación de empleo están directamente conectadas a una biodiversidad en buen estado. Y yo creo que hemos sido capaces, por lo menos, de sacar esa compleja palabra de un cajón muy técnico para poder desenvolverla y hacer visible la importancia del significado de la biodiversidad para nuestro día a día. La biodiversidad es nuestra vida y la actuación de cada uno de nosotros cuenta. Será uno de los grandes retos para este siglo XXI.